Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando acá todos los viernes en Cumbres de Acutzingo número 35, Fraccionamiento Pirules, acá en Tlanepantla, Estado de México, donde está la iglesia principal de Vida Nueva para el Mundo. Y bueno, pues como este estudio se ha anunciado para todos los varones, sabemos que al llegar a la puerta de sus casas a través de los dispositivos, pues lo ve toda la familia, así que también están invitadas todas las damas, las esposas de los caballeros, aquí de manera presencial. Y vamos a continuar en el estudio de Proverbios, en el capítulo 10, y aunque vamos a dar lectura desde el verso 6 hasta el 10, veremos el versículo 9 y 10, son los que nos toca estudiar en este día, en la exposición de la palabra de Dios, y que vemos de manera expositiva y casi exegética. ¿Qué quiere decir exegética? Palabra por palabra. Estudiaremos un tema titulado la integridad y la confianza. Muy bien, pues vamos a leer Proverbios 10, capítulo 10, versos 10 hasta el 10. Y por supuesto, no olvide usted tener su Biblia, un cuaderno donde hacer anotaciones, así también como si usted bien puede hacernos preguntas que salgan de este estudio. Por supuesto, las estamos contestando siempre a la luz de la palabra de Dios, a través de las redes sociales, si usted lo hace. Muy bien. Proverbios capítulo 10, versículo 6. La Biblia dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Muy bien. Es muy claro ver a la luz de la palabra de Dios en estos versículos, que vemos que desde la primera línea, en el verso 6, nos hace recordar las palabras de bendición para Jacob a los hijos de José. Por otra parte, vemos también que los malvados van a acarrear su propia destrucción final. Las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos y los problemas vuelven sobre la de los malvados. De igual modo, los justos serán finalmente honrados, entre tanto que los malvados serán desacreditados. Algunos, como lo decíamos la clase pasada en Proverbios, como Judas, han adquirido una reputación tan corrupta que ningún padre de familia puede o quisiera ponerle a su hijo Judas o Caín. Y algunas personas, aún tan ocupadas hablando, nunca tienen tiempo para escuchar, como lo hicieron estas dos personas que acabo de mencionar. Es claro que el impío carece de esta seguridad y tarde o temprano, póngale cuidado, tarde o temprano, el impío, el que conoce la palabra de Dios, pero que está viviendo para el pecado, tarde o temprano va a ser descubierto. No hay nada oculto delante de Dios, nada. Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 24 y 25, lo leo yo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después.
Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto es algo muy serio. Así que acá en este versículo por lo menos vemos la misericordia de Dios. Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Podrá haber alguna persona que está maquinando fraudes, que no es cristiana, pero que en algún momento escuchó las escrituras, el mensaje de salvación, y piensa que no le va a pasar nada. Delante de Dios no hay oculto ni hay nadie que se burle de él. Un cristiano podrá aparentar una vida de piedad, pero negar la eficacia de ella. Un cristiano podrá decir delante de la sociedad o delante de la iglesia: soy honesto, no hay nada, pero puede llevar una vida corrupta, llena de inmoralidad, de adulterio, de pecado. Y Dios va a comenzar a limpiar primero su casa. Así que, santos hermanos en la fe, el justo sopesa sus palabras y usa su boca para edificar a los demás. Bien, pues, el regalo de Dios para todos nosotros es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Eso lo dice Efesios capítulo 1, primer carta a los Corintios, capítulo 6, en donde somos morada, el templo de Dios. La clase pasada vimos que hay bendiciones para el justo, y estas bendiciones las recibimos nosotros, y hay bendiciones temporales, las estudiamos. ¿Cuáles son esas bendiciones temporales? Todas esas que a lo mejor te regalaron, no sé, de herencia un coche, de una propiedad, algunos centavitos, esas son temporales. Hay bendiciones espirituales, como por ejemplo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad y estabilidad emocional, las bendiciones que vienen de parte del hombre, alguien que Dios pone en el corazón, ¿verdad? Y que te da un trabajo, que te bendice. Esas bendiciones vienen de parte del hombre y que Dios lo usa. Las bendiciones de parte de Dios, por ejemplo, la salvación. Y por supuesto, al llegar al versículo 7 que ya estudiamos, del capítulo 10 del libro de los Proverbios, nos damos cuenta que delante de Dios, un hombre justo, aunque el mundo se olvide de él, va a estar siempre en la memoria de Dios. Y un hombre perverso, por mucho que sea popular, por mucho que tenga fama, que alcance la cima del éxito, pero que no fue cristiano, ¿de qué le sirvió ganar el mundo si su alma está perdida? Y aunque sea popular y famoso, esto se olvida. Y delante de Dios, dice la Biblia, no va a haber memoria de él. Artistas, gente famosa que la gente recuerda cada año en aniversario luctuoso, pueden acordarse el mundo que no conoció a Dios, pero delante de Dios está olvidado. Es lo más triste para un ser humano. Santos hermanos en la fe, vayamos y escudriñemos desde el versículo 8 y cómo vemos el corazón, que es el asiento de la verdadera sabiduría. Y este mensaje, amados hermanos en la fe, con todo mi corazón les digo que cada vez que estudiamos la Biblia, y específicamente hoy el libro de los Proverbios, son pequeñas cápsulas que el Espíritu Santo nos da a nosotros para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir con sabiduría. Salomón pidió para poder gobernar, para ser rey, no pidió dinero, no pidió un presupuesto, pidió sabiduría. No puedes hacer nada sin la sabiduría de Dios. No puedes llegar a una gerencia sin la sabiduría de Dios. No puedes recibir una herencia, permíteme el término, sin la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que ser sensibles en nuestro corazón a la palabra de Dios. Muy bien. Proverbios 10, verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Acuérdate que esta palabra sabio es la palabra 2450 en tu diccionario hebreo, y es una persona que se traduce al lenguaje actual español como
hábil, alguien prudente de corazón, que incluye la voluntad, la inteligencia, en donde se toman las decisiones y que escucha. Acuérdate que en muchas partes de la Biblia oír y escuchar no es lo mismo. Acuérdate muy bien, porque Dios manda que oigamos su palabra. Y oír es atender y obedecer su sabiduría, su palabra. Escuchar, cualquiera puede escuchar el ruido de un automóvil que pasó acá afuera, de un niño corriendo y no percibió con detalle. Pero oír es percibir, recibir la atención y hacerla, obedecer. Y esto lo hace un sabio que desde lo más profundo de su vida, que es el corazón, oye, ¿verdad? Está atento y obedece, que dice la Biblia, los mandamientos, porque le van a dar sabiduría. Y la parte B del versículo 8, no así el necio, porque el necio va a caer. Un cristiano bien instruido acepta los mandamientos de Dios. Un necio va a ser siempre sabio en su propia opinión. Y si tú lo comparas en la tercera carta de Juan, en el versículo 10, vemos el ejemplo de un hombre que era hábil para manipular. Era salamero. Le gustaba manipular a la gente y acomodar a la gente como él quería. Un necio es demasiado ciego para respetarse a sí mismo. Y eso lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 2. Un necio es demasiado orgulloso para escuchar consejos, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 17. No hay nada más triste que un necio, se traduce también tonto, ¿verdad? Un hijo de Baal, alguien que se aferra a ser decimos los mexicanos, se monta en su macho. Oye, yo el otro día estoy leyendo un libro, entre algunos, sobre adicciones. Adicción al café, a la nicotina, al alcohol, a los alimentos. Está buenísimo. Y utiliza nada más como prólogo. El prólogo dice ahí: ¿para quién va a ser el dolor? Para aquel que se aferra a su propia voluntad. Y hablando en cuanto al alcohol, ¿no? ¿Para quién es el dolor? Para aquel que es un borracho. Y es aquel que dice: no pasa nada. Aquel que se engaña diciendo: no, hombre, no pasa nada si me tomo una, dos o tres, a nadie le hago daño. Eres un egoísta. Porque si eres casado, al primero que tú le estás lastimando es a tu esposa, a tus hijos y a quienes te rodean. Si eres un adúltero, más de 15 personas dentro de una sociedad, en el círculo social que te mueves, afecta un divorcio o un adulterio. Entonces un necio no tiene esa sensibilidad de decir: oye, sí es cierto, estoy arruinando mi vida. Oye, sí es cierto, estoy arruinando también la vida de mis parientes. Y un necio caerá en desgracia con la vara de su propia necedad. Versículo 9. Entonces, hasta acá. El sabio de corazón, verso 8, es atento, ¿verdad? El inteligente, de acuerdo a la traducción, el inteligente, el sensible, desde lo más profundo, recibe los mandamientos, mas el tonto de labios caerá. Versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Híjole, hermanos, esto es maravilloso. Pedro, ven, hijo. El que camina en integridad anda confiado. Esa es la primera parte del versículo 9. Acuérdense que nos tenemos. Camina, hijo. Camina. Abajo pones camina, luego pones integridad. La primera parte del versículo 9 es: el que camina en integridad anda confiado. Primera parte del versículo. Tenemos que aprender a trazar la palabra de Dios, porque en medida que nosotros aprendamos a trazar la palabra de Dios, vamos a sacarle más provecho, no para saber más, sino para aplicar la palabra de Dios. Fíjate muy bien: el que camina con integridad, confiado, anda confiado. Muy bien.
Esta palabra camina en el hebreo es la palabra 1980 y tiene cantidad de variantes, aplicaciones. Literalmente es acudir, adelantar, alcanzar, caminar, conducir continuamente, morar, proceder y seguir. Las tienes ahí en tu hojita. Entonces fíjate muy bien. Una persona inteligente, enlázalo con el versículo 8. Alguien inteligente, un cristiano inteligente, alguien sabio, alguien que mora el Espíritu Santo dentro de él, es alguien que está caminando, morando, andando. ¿En qué? En integridad. Ahora fíjate muy bien. La palabra integridad se traduce o tiene la raíz en el hebreo como maduro, realizado, maduro, realizado. Esto es maravilloso, mis santos hermanos. Dios no quiere que seamos enanos espirituales. Vamos, si Pedro escribe en su primer carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tengamos como fin nuestra santificación. La madurez y la santificación van pegadas, santos hermanos en la fe. Efesios capítulo 4 nos enseña que nosotros debemos estar en unidad en Cristo Jesús, un solo cuerpo, un solo espíritu. Filipenses capítulo 1, santos hermanos en la fe, nos enseña categóricamente: crezcamos en todo, en amor, en unidad, en dar. Dios mío, entonces el Espíritu Santo nos está diciendo que crezcamos parejitos, como un cuerpo de un bebé recién nacido va creciendo. Y la iglesia es un cuerpo, ¿cierto? La iglesia es una familia. Y el Espíritu Santo es el que deposita o el que pone o el que añade a los salvos dentro del cuerpo. Entonces, alguien que va caminando en madurez, alguien que es sabio, alguien que es sensible a la voz de Dios, alguien que escudriña las escrituras, alguien que las vive, camina, mora, anda en la madurez. ¿Me van siguiendo? Y a veces las pruebas o las tentaciones, cuando resistimos a ellas, nos ayudan a madurar. Lo dice Santiago, capítulo 1. Lo dice primera carta de Pedro, capítulo 3, desde el verso 15 hasta el 13, desde el verso 13 hasta el 17. Entonces, cuando vienen las pruebas, nos van dando esa madurez y no nos despegamos de la palabra de Dios. Muy bien. La integridad se caracteriza en la vida cristiana. ¿Qué es integridad? ¿Qué es íntegro? ¿Qué es completamente integral? Lo hemos estudiado varias veces. Tú vas a la tienda y dice: pan fulano de tal, integral. ¿Y qué es integral? Que está completo, que el grano viene completito. Entonces la idea es que el cristiano esté morando, andando, realizando una madurez, pero te va a dar un fruto. Esto es precioso, hermanos, en la fe. El cristiano no tiene que tener en su mente nada más nacer, crecer, reproducirse y morir. No, andamos en esta vida de manera pasajera para vivir las promesas de Dios, para llevar a los salvos. El Espíritu Santo lo hace para predicar la palabra de Dios, andar en integridad, transmitir quiénes somos en realidad. Pero esto es hermoso: andar confiados. Esta palabra confiado propiamente nos habla de un lugar de refugio. Lugar de refugio. Seguridad. Muy bien. Nos habla de un seguimiento, sentimiento de confianza. Confianza.
guardia. Fíjate, esto es tan hermoso. Meditas la palabra de Dios, te estás dando cuenta, ay Dios mío, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Estaba yo preparando ayer o antier el estudio de Romanos que vamos a grabar el próximo martes, cuando habla de no devolver mal por mal, de no os venguéis. Híjole, procurar la paz con todos. Híjole, hermanos, ¿no te imaginas cómo el Espíritu Santo me estaba hablando? Porque todos somos personas, ¿verdad? Que tenemos algo contra alguien. No te vayas, Pedro. No, está bien, ahorita te hablo. Entonces, ahí te va. Porque cuando nosotros, hermanos en la fe, empezamos a descubrir en el terreno espiritual, esto es maravilloso, en el terreno espiritual que ya hemos hecho, que el Espíritu Santo, el Padre Celestial, ha hecho la paz con nosotros. Hay dos tipos de paz: la paz de Dios y la paz con Dios. Una persona que no es cristiana es enemiga de Dios. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, por mucho que vayas cada 8 días a la iglesia que vayas. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso dice la Biblia. Entonces, eres enemigo de Dios. Y en la misericordia de Dios, Él extiende a un propicio, a un propiciador, a alguien que da en su misericordia el pago de nuestros pecados: Jesús. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento a un pecador, tiene la paz con Dios. Ya no son enemigos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, mis amados hermanos en la fe, en mi corazón, en mi ser, Dios mío, ya tengo la paz con Dios, ya no soy enemigo de Dios. Por consiguiente, el Espíritu Santo mora en mí. Mi actitud delante de las personas tiene que ser de paz. Procuro la paz con todos. ¿Y eso me da qué? Confianza. Qué hermoso. Cuando yo leo Juan, en donde dice que el Padre tiene en sus manos las ovejas, que el depositario es Cristo, Él es el Redentor, ninguna oveja se ha perdido, a mí me habla de seguridad. ¿Sí me explico? Y me debe dar una confianza, hermanos, porque dice Romanos 8 que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me separan de Dios, ni el hambre. No hay nada que me separe de Dios. Entonces, a mí en lo personal me tiene que dar confianza. Y yo estoy posicionalmente, espiritualmente hablando, en un lugar de refugio, seguro, confiado. Quiere decir que cuando yo estoy morando, viviendo en la palabra de Dios, caminando hacia una madurez espiritual, me lleva en una actitud en mi corazón de refugio, de confianza y de paz. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el Espíritu Santo insiste en que no dejemos de discipularnos. Rápidamente, andar en integridad lleva a vivir confiado. Proverbios capítulo 2, verso 7. Proverbios capítulo 2, verso 7. ¿La tienes? Fíjate, esto es hermoso. Yo estoy creciendo en la palabra de Dios, estoy madurando. Hay acontecimientos, Dios mío, tantas cosas que pasan en la carne me duelen. Hay sentimientos de dolor. A veces me preocupo como humano. Hay cosas así, pero espiritualmente tengo que estar seguro. Y si leo Colosenses, donde dice el Espíritu Santo que Jesucristo como creador, desde antes de la fundación del mundo, también lo dice Efesios, Él ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Por Él son sustentadas, dice Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17. No se mueve nada sin su soberanía. En Efesios me dice que desde antes de la fundación del mundo, yo estaba en su mente, Dios mío, interiormente, en medida que me voy soltando, como un niño está confiando en su padre, en mi corazón debo, ¿verdad? Por consiguiente, estar en esa actitud de que Dios me está protegiendo y estoy bajo su escudo. Proverbios 2:7. Mira,
Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Y qué dice el verso 7, parte 2? Es escudo a los que caminan rectamente. Me recuerda primera carta de Pedro, capítulo 3, lo vuelvo a mencionar, verso 13 hasta el 17. No tengas miedo cuando haces el bien, parafraseo. Cuando una persona está obrando bien en sus hechos, cuando una persona está completamente haciendo la voluntad de Dios y que hay una intimidación, no tengas miedo de lo que el mundo tiene miedo. Y si te pasa algo o hay algo, si Dios lo permite, versículo 17 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro, si Dios lo permite, capítulo 1 de la carta a los Romanos, es siempre para un buen propósito. Romanos capítulo 8. La Biblia está llena de versículos hermosos que debemos apropiárnoslos para vivirlos. Ahora, cuando nosotros estamos andando en integridad, creciendo y madurando, y estamos en ese lugar de refugio, Él es nuestro escudo y nuestra protección, pero también estamos bajo su providencia. Proverbios 1, verso 33. ¿La tienes? $1.33. ¿La tienes, sí o no? ¿Sí están anotando? Mas el que me oyere, el que oye la palabra de Dios, el que la escudriña, el que la vive, habitará ¿cómo? Confiadamente. Y vivirá ¿cómo? Tranquilo. ¿Sin temor de qué? Del mal. Ahora, hermano, es en medida que tú vayas creciendo y madurando. ¿Por qué? A lo mejor te convertiste hace un año y hay ciertos temores. Dios mío, pero yo confío en ti. A lo mejor ya tienes 5 años más, y en medida que vas creciendo en el Señor, vas madurando. Y así como una persona, ¿cómo se llama?, que va escalando, un deportista sobre las montañas, entre más va subiendo, los vientos son más fuertes, ¿no? Pues entre más vamos creciendo y madurando en el Señor, las pruebas son más fuertes. ¿Qué quiere decir? Que la bendición va a ser más fuerte, más grande. Hace muchos años una persona me decía: no, estaba mejor antes que no era cristiano. ¿Sí? Estaba mejor porque antes, no esto, aquello, hacía lo otro, pero no eras salvo, estabas perdido. Y ahora en Cristo, bajo su providencia, no hay nada más hermoso que, ¿sabes qué?, estar viviendo tranquilo, que no necesitas ahí un whisky o un pasón de mota o inhalar. No, la marihuana no se inhala, ¿verdad? Bueno, tú me entiendes. No necesitas nada de eso para estar ahí nada más. Al rato te bajas de la rueda de la fortuna y es peor. No hay como esa paz, pero te vuelvo a decir, es algo que se va ejercitando a diario. No esperes que de la noche a la mañana. Me impresiona la vida del apóstol Pablo. En la cárcel escribir cartas. José, 3 etapas de su vida, José, el soñador, como hijo, y Dios estaba con él. En la cárcel, acusado de algo injusto, y Dios estaba con él. Y como administrador, y Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, prosperaba. Y no se halla o no se ve un registro en la vida de José que dijera: para esto fui bueno, para esto fui cristiano, para esto fui. Y dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, mirando las promesas y saludándolas. En el original se traduce abrazándolas. Andar en integridad es también estar bajo la sombra de sus promesas. Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 6. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Salmo 24, versos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, vacías, ni jurado con engaño. Él recibirá, ¿qué dice la Biblia? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amados hermanos en la fe, no hay lugar en nuestro corazón para un conformismo. No es lo mismo que seas conforme a ser un conformista. Porque un conforme, como dice Filipenses, es aquel que tiene una actitud de contentamiento con lo que Dios le está dando. Y un conformista es, no, pues ya soy salvo. No, ya pasé de panzazo al cielo. No, hermano, por favor. Y fíjate también, andar en integridad lleva a vivir confiado. Allí en tu hoja, en la tarde que estaba yo revisando, en un punto, localicen ustedes en donde vamos, dice, en seguridad de su favor presente. ¿Ya la vieron? Dice Juan capítulo 3, verso 18, póngale un guión al 22. Y el siguiente punto, ¿ya encontraron un final dichoso? Yo le puse Proverbios, pero no es Proverbios, me equivoqué. Porque no hay Proverbios 37, llega hasta el 31. Es Salmos 37. Y vamos a leerlo. Corríjanla ahí, por favor. Salmos 37, verso 37. Dice la Biblia: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso, ¿qué? Para el hombre de paz. Hermanos, qué hermoso es que nosotros como cristianos tengamos una actitud de caminar en integridad rumbo hacia la madurez, pero que dentro de esa madurez que vamos creciendo, cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, cuando lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos caminando seguros bajo la guía del Espíritu Santo, que estamos viendo su protección, que estamos viendo literal y a veces que ni la vemos, pero estamos con el corazón lleno de paz, hermanos, hay una dicha, hay una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque esa esperanza es que algún día, mis amados hermanos, muy pronto, no lo sé cuándo, pero muy pronto veremos cara a cara al Señor. Y que este leve transitar, dice Pedro, en este planeta es momentáneo. La noche no es eterna. Mira, si te están juzgando porque eres cristiano, si te están juzgando porque eres nacido de nuevo, si te están juzgando porque según ellos cambiaste de religión, ahora ya no tomas, ya no fumas, ya no adulteras, ya no robas, ya no delinques, ahora eres San Fulanito, ya te pusieron monaguillo, te pusieron el padre Chispita, no sé cómo te pusieron, pero dentro de tu corazón está, ¿sabes qué? A lo mejor al principio te dolía el rechazo, ahora lo ves como una bendición y estás creciendo. Lo que mueve eso, mi hermano, es el caminar o morar en la palabra de Dios, que te lleva a madurar, a verte realizado, y eso te da un lugar de refugio, una confianza, una protección divina, y eso es espiritual. A tal grado, mi hermano, que estás dentro de la providencia de Dios, estás en seguridad y vas a tener un final dichoso. Ese final dichoso, mi amado hermano en la fe, es ver cara a cara al Padre Celestial. Y hay una garantía, ¿sabes cuál es? El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Lo dice Efesios. Una garantía en la cual somos sellados por el Espíritu Santo, y esa garantía es de que algún día vamos a ser arrebatados. Más aún, mora el Espíritu Santo en nosotros en medida que oramos, que disponemos morir a nuestro egoísmo, que nos da ese poder para decirle que ya tenemos no al pecado. Efesios 1.
El mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que mora dentro de nosotros. Y mora como garantía de que vamos a ser arrebatados. Mora como garantía de que somos sellados. Mora como garantía de que somos hechos hijos de Dios. Y mora como garantía de darnos ese dunamis, poder. Y que tenemos la unción. Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 10 y verso 17. Isaías capítulo 57. ¿Sí me va siguiendo? Isaías 57, verso 1 y 2. Qué final dichoso. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué quiere decir? Como cuando vemos Eclesiastés. No, ya se acabó todo, mira, ya alguien que falleció, estaba enfermo, ahora sí ya se graduó, dicen algunos. Ya está en la presencia de Dios, se acabó el dolor, se acabó el llanto, ahora está gozándose con el Señor. ¿Qué dice más? El verso 2. Entra en paz, en la paz, descansarás en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amados santos de Dios, vamos a la segunda parte del versículo 9. Recapitulando, el que camina, el que tiene confianza, el que está viviendo en integridad, que va rumbo a la madurez, va a estar siempre confiado. No abandones la palabra de Dios. Porque cuando empiezas a vivir las promesas de Dios, vas a andar confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esta palabra, una persona pervertida, un perverso, es alguien que distorsiona o tuerce el sendero de su vida. Por ejemplo, humanamente hablando, el cuerpo no está diseñado para recibir de manera continua alcohol. El cuerpo no está diseñado para inhalar cocaína, ni fumar mota o marihuana. Eso es torcer el propósito de la vida. El cuerpo no está diseñado para andar de mujer en mujer o de nombre en hombre. Perdóname la expresión. Eso lo hacen nada más los animales que no razonan. Y un ser humano, una persona, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 32, nos habla de que no le dieron la honra ni la gloria a Dios los seres humanos. Y darle la gloria a Dios significa que nuestro cuerpo haga o cumpla el propósito con el cual fue creado. Y nuestro cuerpo no fue diseñado ni creado para la fornicación. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Entonces, mis amados hermanos, un perverso es el que tuerce, versículo 9, pervierte los caminos. Como tal, la palabra caminos es la palabra 1870 y se refiere al curso de la vida, a un asunto o una conducta. También ahí en el original, ustedes lo ven en su hoja, es la palabra fornicar, marchar, senda. Y el que tuerce su vida, el que está errando, el que no está dando en el blanco, el que no está caminando en el sendo de la vida, en el propósito de Dios, va completamente a sufrir, a tener un dolor. Es lo que significa la palabra quebrantado, yadá. Y pasa por ignorante. Fíjate nada más. Alguien que dice: no, hombre, yo tengo muchas mujeres. No, hombre, yo todos los días tengo amantes. No, hombre, yo todos los días tengo aventuras. Esa persona es una persona falta de entendimiento. Y lo dice Proverbios. Proverbios lo dice clarísimo. Una persona que adultera es una persona que cae en fornicación, pero es falta de entendimiento. No tiene
no piensa. Y en su propia opinión dice: no, hombre, yo soy el héroe de la película, papá. Yo soy aquel. Pero no te imaginas cómo ahí mismo en Proverbios, desde el capítulo 5 en adelante, él mismo se duele de la enfermedad. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no oí el consejo de la sabiduría? Dios siempre habla antes de tiempo. Se le puede hacer fácil a una persona, a una jovencita, a un joven, a alguien casado, una aventurita, decir: pues total, la muchachita está solita, mira nada más, véngase para acá, yo la voy a ministrar, le voy a imponer manos. No seas tonto. Estás formando un camino que te lleva a una autodestrucción. En esta parte del versículo, la idea es mostrar que el que pervierte, tuerce, desvía, distorsiona su vida o su conducta, será castigado, pasará por ignorante y le va a causar dolor. Yo no he escuchado a alguien que diga: ay, cuánto gozo porque adulteré, me cayeron en la movida y soy feliz. Yo no he escuchado eso. Ni aunque después de una borrachera que se puso hasta atrás, ¿verdad? Al día siguiente ay, qué feliz soy, me puse muy bien y sí, pues estoy temblorosón, ¿verdad? Quis, eso es un tormento. Es un tormento tan feo. O inhalar cocaína. Las crudas de la cocaína son terribles, me han platicado. Son terribles, son terribles. O sea, no hayas lugar en ningún espacio, en nada, no hayas. Las crudas de la cocaína son terribles. Porque estás en la rueda de la fortuna. Y cuando estás arriba, allá, pero si en el éxtasis, ¿verdad? Estás a todo dar, bajando es peor. Y como no te alcanzaste a cocer durante la noche, ¿cómo amaneciste? Crudo. La cruda moral. ¿Qué dije? Cuando hay amnesias, eso ya es grave. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Amanecí. Ay, aquí estoy. ¿Cómo llegué? ¿Quién sabe? Qué terrible. Eso no es darle la gloria a Dios. Proverbios capítulo 10, verso 10. El hombre perverso se pone a sí mismo y a los demás, especialmente a los de su familia, y los pone en peligro. Qué tristeza que por un rato de insensibilidad, de falta de cordura, de ser sensible al Espíritu Santo, que te llames cristiano y andes coqueteando con otra muchacha. Qué tristeza. No valorar a tu familia, no valorar de verdad el poder del Espíritu Santo que está en ti. Primera carta a los Corintios capítulo 6, Pablo pregunta: ¿qué no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué no sabes? ¿No lo sabes? ¿Qué no te das cuenta que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos? Ustedes, corintios, eso eran algunos. Ya fueron lavados con la sangre del cordero. ¿Qué andas viendo? Pornografía escondidas, o coqueteándole, o ahí yéndote a las redes sociales y viendo fotografías o mujeres que no son tu esposa o tu esposo. Hay dolor y hay un peligro catastrófico, santos hermanos en la fe. Proverbios capítulo 10, verso 10. Fíjate cómo dice acá: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Esta palabra, guiñar el ojo, la hemos visto 3 veces, ¿se acuerdan? Sobre el ojo. Y el significado que da acá en Proverbios 10:10 es muy parecido al dicho popular: hacerse de la vista gorda. En México, ¿qué es hacerse de la vista gorda? Entender que no has visto algo, dice mi hermano Andrés. Por ejemplo, pudiera ser, ese es un chisme cristiano. Hace algunos años iba yo camino a la oficina donde yo trabajaba, y entonces me tocó ver, pues te subes al micro ahí en Hidalgo, en el metro Hidalgo, que ni hay gente ni se hace fila, pero íbamos así, pero como moscas prácticamente, así, ¿no? Y de repente yo volteo
y veo a una muchacha y se me queda viendo con ojos de terror. ¿Qué? Y volteo, bajo hacia abajo, y un infeliz, porque es la palabra, no tiene otro, sí tiene otro calificativo, iba agarrando los glúteos. Yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, de mosca y agarrándose, en lugar del barandal, agarrándose de los glúteos. Es un estúpido, perdóname. O sea, sí le dije lo que le decía, era recién convertido. Se valía, ¿no? Sí, se valía, sí le dije. Que así. O sea, que el hacerse de la vista gorda es, pues me volteo. O en otro caso, estás viendo a alguien que está robando algo. No sé, no te metas en broncas. No te metas en broncas. Ay, no. O alguien está murmurando de tu jefe. No te metas en broncas, hay que se arreglen. Eso es hacerse de la vista gorda. Entonces, esta expresión, hacerse de la vista gorda, es una manera segura que te va a traer dolor. ¿Por qué? Porque aquí dice te acarrea. Esta palabra acarrear se traduce, se escribe de la palabra 5414 del hebreo. Cede, coloca, deposita, siembra. ¿Qué te siembra? Tristeza. Hacerte de la vista gorda. Hacerte de la vista gorda. O que sabes que un hermanito está en adulterio, en fornicación. No lo exhibas. Primero habla con él, como dice la Biblia. Hermano, creo que usted es casado, ¿verdad? No, que sí. ¿Qué está usted hablando tanto con la hermana Fabricia o la hermana Leocadia? ¿Verdad? Entonces, creo que no es correcto. Usted tiene que ser prudente por amor a su familia. Ay, no sea tan religiosote. Me llama usted religiosote. Infeliz en el amor del Señor. No, claro, no le vas a decir eso. Pero eso es peligroso, ¿sabes por qué? Porque en dónde está el corazón de esa persona y el lugar que le debe dar a Dios y a su esposa. Entonces, alguien que se hace de la vista gorda está depositando y está sembrando dolor, tristeza. El que se hace de la vista gorda al pecado acarrea dolor, santos hermanos. Proverbios capítulo 10, verso 10, segunda parte del versículo 10. Y el necio de labios será castigado. Una palabra, un necio es alguien perverso, alguien torpe. Por supuesto, la palabra labio se refiere a la manera de hablar. ¿Qué quiere decir? Alguien que habla truanerías. En clases pasadas lo explicó muy bien mi hermano Andrés, usando Efesios capítulo 5. La palabra truanería son los famosos albures, las groserías. Y alguien que habla mal en contra de otra persona. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe de que alguien se esté mutilando a sí mismo si somos hermanos en la fe? Y cuando hablas mal de alguien o una persona está hablando mal de otra persona, que y obvio no es cristiano, alguien que es perverso, que es un necio, es un torpe y está hablando mal, ¿sabes qué? Este va a ser castigado. Dice un dicho popular o un adagio: el pez muere por su propia boca. Encontramos en Proverbios 10:10 dos vicios contrastados: hipocresía o insinuar mal contra otro, y precipitación al hablar, porque la corrupción de su corazón se conoce por sus palabras. Santos hermanos en la fe, estos versículos han hablado a nuestras vidas a tal manera que se pueden escribir Proverbios capítulo 10, verso 9 y 10 de la siguiente manera: el que se conduce continuamente en las enseñanzas de la sabiduría divina será maduro, está confiado y seguro. Mas el que distorsiona, desvía el curso de su vida, pasará por ignorante y traerá dolor. El que se hace de la vista gorda siembra dolor, tristeza y heridas, y el perverso y torpe de hablar será castigado. Cuida tu manera de hablar y de vivir, y no te comportes
como un impío. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias porque sigues hablando en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo nuestro corazón debemos de guardar tus dichos, tus palabras, para perseverar en la madurez, en el crecimiento de la palabra, y que verdaderamente nuestro yo, nuestra carne muera, y que la luz del evangelio y la luz de la palabra, como ese casco, como esos pies que se nos han sido dados, son para vivirlos y ser y caminar como hijos de luz, andando en vida nueva, ya no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lascivias, como el mundo corre desenfrenadamente. El mundo y sus deseos pasan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la voz del Espíritu Santo que habla al corazón del ser humano, diciéndole que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Mas todo aquel que es sensible a la voz del Espíritu Santo, que ve su miseria espiritual, que no se gana el cielo a través de las obras ni de los ritos ceremoniales, porque no es por obras para que nadie se gloríe, y que ve su miseria espiritual, el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación, y puede ser hecho hijo de Dios. Hoy en este día el Espíritu Santo está llamando a todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. Es el día de oportunidad, es el día de salvación, es el día de extender las manos pidiendo misericordia al único Dios vivo, al que concede la salvación. No una religión, sino la vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual es el camino y la verdad y la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué de hacer? Alguno se preguntará. Dice la palabra de Dios: reconoce la necesidad que tienes de un Salvador. Pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida, que conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación, y comienza a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y si esto es así, dile desde lo más profundo de tu ser: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su cuerpo inerte, sin vida, fue resucitado, fue levantado por su Santo Espíritu de entre los muertos, venciendo a la muerte y concediéndome la vida eterna. Creo que soy perdonado, que soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Padre, por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Háganoslo saber a través de las redes sociales y con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando
y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.